Muchas gracias por acompañarnos a esta nuestra mesa de análisis en Revista Espejo. Hoy estamos estrenando este contenido. Me da mucho gusto estar aquí con estos tres invitados. El día de hoy hablamos de agricultura, más específicamente sobre el problema en el que se ha convertido la falta de mano de obra en el campo sinaloense. Empezamos presentando a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a la profesora María Manjarres, maestra en ciencias, vicepresidenta del Colegio de Economistas. Ella se ha interesado mucho en los temas agrícolas de nuestra región. Tenemos también al ingeniero Enrique Riveros, quien justo este año dejó la presidencia de la Asociación de Agricultores de Río Culiacán. Em, Lleva más de 20 años trabajando en el campo sinaloense. Em, Actualmente desempeña también un cargo en Coparmex como encargado de la División de Agricultura. Y tenemos también a Juan López, quien lleva alrededor de 15 años que serán siendo portavoz de las causas de las comunidades indígenas en Sinaloa, sobre todo también de las personas que vienen del sur a trabajar en los campos agrícolas aquí en nuestro estado. Pues les doy la bienvenida aquí con nosotros a Revista Espejo. ¿Qué les parece si comenzamos con el ingeniero Riveros explicándonos un poco en qué consiste este problema de la falta de mano de obra en el campo? Pues, multifactorial, ¿no? O sea, no es una sola cosa lo que está. Definitivamente, pues la gente quiere progresar, quiere tener mejores salarios. Y el campo, pues hay que decirlo, no es la mejor alternativa, pero es una muy buena alternativa, ¿no? La mano de obra pues se ha venido compitiendo, ha aumentado la competencia cuando antes pues, prácticamente Sinaloa era el único que tenía producción en las épocas de invierno. Ya han venido otros estados a también agarrar esas zonas y con cultivos también de más alto valor que están dispuestos a pagar más. Entonces ha habido un reordenamiento de dónde les conviene a los jornaleros terminar yendo a trabajar, porque la decisión está libre de ellos, ¿no? También Estados Unidos, pues, forma, mm, pues es un tema que hay que verlo. Prefieren ir a trabajar muchos allá. Y otro tema que también hay que tomarlo y tocarlo, pues es el tema de los apoyos sociales que muchas veces impiden que el beneficiario del apoyo se pueda trasladar a trabajar porque tiene que estar pues en casa, por así decirlo, para poder percibir ese apoyo. Entonces, entre muchas otras cosas, sí es un tema bastante complejo. Creo que se han avanzado en muchos aspectos, pero seguimos teniendo los mismos problemas. O sea, han avanzado unos y hay otros que siguen igual, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay que abordarlo así, como algo muy complejo, pero yo sí le doy solución. ¿Qué implicaciones se puede observar, maestra, a raíz de este problema para la rentabilidad del campo, por ejemplo? Pues aquí para la rentabilidad del campo sí implica problemas porque si no llegan los jornaleros, el cultivo se desperdicia o si llegan tarde, pues pierden el valor por la maduración del producto, ¿no? Entonces, eso sí representa pérdidas para el productor. Juan, usted platíquenos, ¿por qué ha percibido usted una caída en la cantidad de personas que vienen a trabajar a Sinaloa desde regiones sureñas? Muchas gracias, buenos días. Muchas gentes ya se quedan a vivir en otros estados. El problema que existe es de que nuestros hijos eh, nos dicen jornaleros, nos dicen migrantes, nos dicen golondrinos, y entonces es un tema que los niños no pueden estudiar porque no están establecidos en un lugar. Como le había comentado ahorita, ya nuestros compañeros triquis, mixtecos, zapotecos, que venían aquellos años, hoy ya están viviendo en Chihuahua, ya están viviendo en las dos Bajas California y están viviendo en Sonora. De alguna manera creo que les da la comodidad para que sus hijos vayan a la escuela, porque en los años 80 no se puede estudiar. De hecho, lo digo en mi persona porque yo no pude estudiar. Entonces, me veo, ¿no? en el tema de ellos. Lo hemos comentado con las autoridades, lo hemos comentado, pero pues no se ha hecho nada al respecto. Entonces, es lamentable que nuestros hijos
ahora sí, los papás, los hijos, los nietos, nos estemos cavando en los campos agrícolas y no son reconocidos como tal. Entonces, ni siquiera en el 2000 surgió un problema ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, los agricultores contra el seguro, porque afiliaban todo el personal que llegaba, y entonces ellos a lo mejor tienen razón, no todo el personal se enferma, pero creo que ante la Ley Federal de Trabajo deberían de registrar a sus trabajadores, cosa que no se está haciendo. Entonces, del Seguro Popular, del Seguro ahorita ahí Bienestar, no te da la seguridad, no te pagan lo que es el accidente de trabajo. Entonces, es en general con todos los jornaleros que vienen, que están aquí en Sinaloa, que están en Sonora, que están, es el mismo. Entonces, sí nos preocupa. También tengo que reconocer que hay agricultores que sí están afiliando a sus trabajadores también. No sistematizar todo, ¿no? Pero algunas agrícolas que de plano, cuando existía el dichoso Seguro Popular, les pedían a la gente que se fueran a dar de alta para poderlos dar trabajo. Entonces, yo creo que el patrón o las personas que tienen ellos ahí son los que están facultados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social para darlos de alta. En la balanza, ¿qué es lo que usted nota que pesa más? ¿Una compensación económica más competitiva, una calidad de vida que se pueda ofrecer al productor? ¿Qué cree que sea lo más importante? Mira, siempre en las declaraciones o en las entrevistas que nos han hecho, no tenemos por qué de alguna manera estar peleados con los patrones, ¿no? Pero sí exigir nuestros derechos, porque sufren accidente y no se les paga. O sea, se les da como por enfermedad en general, cuando realmente fue un accidente de trabajo. Entonces, igual estamos viendo algunos temas ahorita que precisamente mañana tenemos, se citó a un representante de la agrícola para ver, porque un señor se accidentó y pues le dijeron que era enfermedad general, cuando el señor es diabético, entonces pues le dieron por enfermedad general. Bueno, él opta por, ya no tiene más de 30 años haber trabajado en un campo agrícola, entonces él le va a pedir que lo liquiden conforme a ley. Entonces, igual son muchas cosas de que, como le digo, también nos tocó vivir en campo Canelo, con los Canelos. Un señor era revisador, falleció él, después falleció su hijo, lo mataron dentro de la agrícola, él era velador, y entonces, pues no, él tenía, ¿qué será? Unos 5, 6, 7, 8 años que dejó de tomar y le dijeron que le hicieron los estudios y que salió alcoholizado. Entonces, cosa que no vemos. Entonces, pero sí, no es pelearnos con el patrón, pero sí exigir el derecho. Ingeniero, ¿usted qué análisis nos podría compartir sobre tira y afloja que nos expone Juan, que muchas veces ha existido entre los jornaleros y el agricultor? Yo creo que definitivamente lo tenemos que separar en dos mundos, me atrevo a decirlo, ¿no? Los productores que sí están haciendo las cosas bien, que sí tienen a su gente afiliada, que tienen incluso consultorios médicos, que tienen guarderías, que tienen acceso a las escuelas, jóvenes que se están graduando, que sí están estudiando, que sí están dados de alta en el seguro, que sí están siendo atendidos, que cuando no los atiende el seguro, los atiende el mismo patrón, que tienen su vivienda. Hubo un programa hace años, y tú te acordarás, Juan, que la gente cocinaba con leña y había muchos problemas respiratorios para los niños. Entonces se hizo una campaña impulsada desde la Asociación de Agricultores de Río Culiacán, donde se buscó cambiar la leña por las estufas de gas. Y se consiguió con una empresa, se hizo un gran programa, se consiguieron las estufas de gas, se les brindaron estufas y hornillas de gas a toda la gente para poder evitar ese problema. Entre esos son muchos otros, pero repito que es multifactorial. Entonces vamos poniendo que tenemos dos escenarios, ¿no? Un escenario donde cumples con todos los requisitos de la ley y donde das todas las prestaciones que puedes dar como patrón, y tenemos otro escenario donde prácticamente no le das nada, ¿no? Ese escenario que no da nada puede pagar más. Y el escenario que ya está, o sea, los agricultores organizados que están cumpliendo con todos los requisitos, ya los están pagando.
Nosotros hemos calculado que por persona incurre un costo hasta, la última vez que lo calculamos, que fue hace algunos años, hasta 200 pesos extras por persona, contando todas las prestaciones estas de las que estoy hablando, ¿no? Consultorio, algunas veces comida, pocas, pero algunas veces comida, vivienda, etcétera, ¿no? Transporte, etcétera. Entonces, vamos suponiendo, por decir, un salario de 300 pesos. Al agricultor organizado le está costando esos 300 pesos más los 200 que está dando de servicios. A un agricultor que no tiene a la gente asegurada, pudiera pagar 350, pudiera pagar 400. A final de cuentas, las mismas personas terminan tomando la decisión de a cuál campo se van. Y muchas veces entiendo que la necesidad hace que se vayan a los campos que no están regulados, pero ahí vienen las problemáticas después. O sea, puedes entrar a un campo no regulado, te puede pagar más, pero en el momento en el que te enfermas pasa todo lo que está diciendo Juan. En cambio, en los otros campos te van a atender, pero si no te pasa nada, el jornalero siente como que perdió su dinero. Y ahí es bien importante tomar en cuenta que una cosa es el productor que paga y otra cosa es el servicio que se recibe. Nosotros estamos obligados a pagarle al IMSS por la atención. Si nosotros le pagamos al IMSS y el IMSS no te atiende, o sea, ¿de quién es la culpa? Nosotros estamos pagando. Si nosotros pagamos por educación, etcétera, y el gobierno no hace su trabajo, pues terminan quedando de todos modos desamparados los jornaleros, ¿no? Y sus familias. Entonces, creo que es un tema, por eso, bastante complejo, que se tiene que abordar de esa forma, sentarnos todos en la mesa, y me atrevo a decir ahorita, ya para dejarlo aquí, hubo una muy buena intención de parte de la Secretaría del Bienestar, de la secretaria Marinés Pérez Corral, donde juntó a muchísimos organismos intersectoriales. Estaba la Asociación de Agricultores, tenemos una fundación que se llama Profamilia, ahorita a ver si podemos hablar de esa. Estuvo el Seguro Social, IMSS Bienestar, estaba Seguridad, Protección Civil, Secretaría del Trabajo, SEVIDE, Secretaría de la Mujer, Atención a Niños. O sea, hicimos algo muy bien hecho, un grupo muy bien hecho. El problema es que ya no se avanzó a partir de eso, ¿no? Ojalá que lo retomemos, pero sí son acciones conjuntas que uno solo no lo puede resolver. El tema del IMSS, sobre todo ahorita con lo del COVID, no los atendían. Entonces uno está pagando seguro social para un trabajador que no lo atiendan, entonces el productor, para no dejar desamparados a sus gentes, tenía que pagarles consulta privada, medicinas privadas, en los casos también de que el IMSS no está brindando medicina para la diabetes, hay muchas veces que el patrón la compra. Entonces también hay que ver ese tema. Es bien injusto estar pagando por un servicio que luego lo tienes que volver a pagar, ¿no? La realidad es que el beneficiario que debería ser, el jornalero, no está recibiendo el servicio. Hay que ver por qué no lo está recibiendo, ¿no? Y son esos dos casos. O sí lo están pagando y no se lo dan, o no lo están pagando, que también existe en fuerte medida, ¿no? Me atrevo a decir que dentro de la Asociación de Agricultores traemos 59 agrícolas, empresas agrícolas con más de 90 campos, donde todos están asegurados, se tienen consultorios, se tienen guarderías, se tiene todo este seguimiento hacia las familias y hacia los mismos trabajadores. Maestra, usted, más allá de pues el cumplimiento de la normativa, ¿qué beneficios cree que pueden encontrar las agricultoras que sí proveen de esta seguridad a sus empleados sobre las que no? Pues yo creo que los jornaleros decidan venir a trabajar con ellos, pues que no tengan esa escasez laboral como las tienen otras agrícolas, porque si tú le brindas la seguridad, que van a tener su casa, la privacidad, van a tener educación y eso, los jornaleros van a decidir trabajar con ellos, seguir conservando ese trabajo. En comparación con otros estados, ¿cómo está Sinaloa en ese aspecto? Pues lo que comentábamos antes de empezar, los salarios, según la literatura, los salarios aquí en Sinaloa son más bajos. Ya me explicó el ingeniero el por qué, porque los cultivos son de mayor valor en estados como Sonora y Baja California, porque cultivan uvas o berries, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí
tienen trabajos más prolongados porque empiezan la cosecha o los periodos desde septiembre y culminan en mayo y allá son periodos muy pequeños. Juan, ¿qué nos podría platicar? Al principio nos comentaba que muchos jornaleros han decidido quedarse a vivir en otros estados. ¿Cuáles cree usted que sean los principales determinantes para que un jornalero decida quedarse en un lugar? Creo que ven la oportunidad. Por ejemplo, vuelvo otra vez en este poblado Miguel Alemán. Igual, así como Villa Juárez se ha estado creciendo, extendiéndose. Por ejemplo, cuando ellos están trabajando, pues se enteran que están vendiendo terreno. Entonces ellos optan por comprar y ahí se quedan. Por ejemplo, en poblado Miguel Alemán, pues tenemos como 3, 4 colonias ya de puras gente de Guerrero, de Oaxaca, que se quedan vivir ya. Igual tengo compadres en Chihuahua, que ellos están en Ascensión, Chihuahua. Ahí compraron también y ya se quedaron a vivir. Muchas veces el clima también. En Baja California es un clima muy diferente al de Sinaloa. Por ejemplo, me voy a retomar, ¿no? Cuando vivían mis padres eran jornaleros. Entonces, aquí se tomaba agua de canal. Aquí está el ingeniero, no joven todavía, pero yo, donde los 80 que llegamos, se tomaba agua de canal, mucho mosco, calor, y entonces en el ABC, que nos llevaron los canelos al ABC, entonces todo muy diferente, se tomaba agua de noria, el clima muy favorable, e incluso, ¿no? Porque por uso y costumbres, nosotros consumimos lo que es quelite, entonces allá lo hay. Entonces dijo mi padre, no, pues era la segunda vez cuando nos vamos y se acaba allá y nos traían otra vez, pero él decidió quedarse allá porque el clima está fresco, toman agua de noria, no hay mosco como aquí en Culiacán. Entonces él optó por quedarse. Entonces, pero por desgracia se volteó el carro y se murieron varios jornaleros en aquellos años. Entonces, de ahí surge también de querer apoyar, participar. Mi madre no hablaba el español, solamente el triqui, entonces yo era el que hablaba el español y pues ahí es donde ve uno a veces el abuso de los mismos compañeros que saben un poquito. Entonces, pero sí, yo creo que más por el clima optan por quedar en otros estados los jornaleros. Y pues también, de hecho, hay un tabulador de sueldo aquí en Sinaloa, pero hoy a día, si el ingeniero no lo conocía, para que conozca, entonces están optando por saliendo y pagando. Aún eso viene ahora sí a complicar más de lo que ya está complicado. ¿Por qué? Porque no tiene seguro social, no tiene prestaciones, no tiene nada. Se sube el jornalero a trabajar, sí creo que hasta de 500 pesos le pagan al día. Y no es todo el día, sino que es hasta las 11 o las 12. Entonces, ahí no le preguntan ni siquiera cómo se llama. Por ejemplo, si ocupan 30 gente, hey, ahora, monos somos. Allí mismo, el mismo gobernador se ha dado cuenta que por toda la orilla se ponen los camiones a subir a los jornaleros. Entonces, ellos no están ni sindicalizados, no pertenecen a la ARNO. Entonces, ya hemos tenido este problema, se han accidentado. Bueno, hace más años yo venía aquí al hospital pediátrico, encontraba a los papás, lo que acaba de decir ahorita el ingeniero, ¿y dónde trabajan? No, pues saliendo pagando. Entonces ahí automáticamente no tienen. Y entonces el gobierno sabe de esta magnitud, el Instituto Mexicano de Seguro Social también, pero no se ha hecho nada. Entonces, eso también es lo que nos preocupa, joven. Entonces, porque no te genera antigüedad, ni prestaciones, ni... Si uno que trabajó con el seguro a veces no aparece en el Seguro Social, entonces ellos es complicado. Y ya lo están optando o lo están retomando en otros estados también. Entonces, aún viene a complicarnos. De hecho, se aprovecha cuando hay coyuntura. Se le hizo llegar a la doctora Claudia todos los estados que hay jornaleros, desde Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, que no hay un padrón, no hay un apoyo específico para estas personas. Lo he comentado, hay para pescadores, hay para campesinos, hay para maestros, pero para nosotros no. Entonces es lamentable de que, por ejemplo, mi padre fue trabajador, mi madre trabajadora, y yo trabajador, mis hijos jornaleros, y entonces se acuerda toda una vida y entonces a la vez es una tristeza también de que no estamos siendo tomados
en cuenta. Entonces es una triste realidad, pero Definitivamente lo que dice Juan es 100% cierto, pero vuelvo a decir, son dos películas completamente diferentes. El tema de las oportunidades, de lo que le preguntabas, ¿por qué optan ir a un lugar en vez de a otro? Las oportunidades. ¿No? Oportunidades, cada quien las toma de una manera diferente. Él te hablaba del clima. Hay otros que quieren tener la mayor tiempo posible empleados. Hay otros que quieren ir a ganar lo más posible, trabajos más duros, pero que ganen más dinero. Y ya después pues poder descansar, ¿no? O sea, cada quien va a tener sus necesidades diferentes. El saliendo y pagando para un agricultor que está formalmente regulado y organizado es una de las peores cosas que nos pueden pasar. O sea, porque no podemos estar dando de alta con saliendo y pagando. Ese es un tema bien complicado que lo hemos estado tocando en el IMSS. A mí me tocó ahora hace 25 años, un poquito más. La manera en la de que el IMSS te cobraba era dependiendo del cultivo que tuvieras, te calculaban, había un tabulador que te calculaban más o menos cuánta gente necesitabas de mano de obra. Te cobraban una cuota fija y te daban unos talones, así como unos boletitos, unos boletitos. Cada vez que se te enfermaba alguien, tú arrancabas un boletito y se lo dabas. Y con ese boletito los atendían en el ITS. Ahora lo complicaron más. Ahora quieren ganar un porcentaje del sueldo del trabajador. Como muchos trabajadores, no es saliendo y pagando, aunque estén registrados, en el saliendo y pagando también, pero aquí estamos hablando de los registrados. No sabes cuánto van a ganar porque son por destajo, se le llama, ¿no? Entre más avances, entre más kilos, entre más surcos. Por tareas, te van a pagar más. Entonces es bien difícil. ¿Cómo le reportas tú al IMSS cuánto ganó? Sino hasta que salió. Entonces, ¿qué dices? Bueno, lo voy a registrar el dato hasta que salga. Pero si se te lastima en el trabajo, no está registrado. Es algo que es inoperante el sistema en lo que el IMSS nos pide que le demos ese beneficio a los mismos trabajadores. Y otro dato que te quiero comentar ahorita que platicábamos, no nada más es el tema de los cultivos de alto valor. Me tocó escuchar un dato bien interesante, ¿no? Sinaloa creo que viene siendo como el cuarto, quinto estado que tiene mayores ingresos debidos a la agricultura. Si tienes agricultura, tienes que tener trabajadores agrícolas. Bueno, pues es el primer estado, Sinaloa, el estado número 1 con afiliados al IMSS, agricultores jornaleros afiliados al IMSS. Entonces, a ver, qué curioso, los otros estados que generan más dinero, pagan mucho, lo que quieras, pero no existe ese dato, pues la mayoría de ellos están informales, pues. Y un problema que tenemos aquí en Sinaloa justo es eso, que como lo registramos, entramos a los ojos del registro y están sobre nosotros. Eso es lo que ha venido haciendo el gobierno. En vez de facilitar las cosas para quien está haciendo las cosas bien, le complica más las cosas a quien las está haciendo bien y al que las está haciendo mal, completamente libre de seguirlas haciendo de esa forma. Entonces, no podemos tampoco cerrarnos en decir todos los trabajadores tienen que ir a un campo donde les den vivienda y donde les den seguro. Es que hay personas que esos 50 pesos, esos 100 pesos de diferencia diarios, pues les cambia la vida, ¿no? Si no se enfermaron, pues fueron 50 pesos, 100 pesos diarios por no contar con un seguro que no te atiende. Entonces sí te entiendo el caso, debería de ser así, pero también debería de funcionar el Seguro Social como se debe, debería de funcionar el Infonavit como se debe, debería de funcionar la Secretaría de Prevención y Trabajo Social. Sí, la de Trabajo Social, la de Educación, o sea, todas las secretarías deberían de funcionar y de realmente darte lo que estás cobrando. Y ese creo que termina siendo el coco. Yo le pago por un servicio a gobierno que yo tengo que pagarle a un privado por dármelo. Estamos duplicando. Y si no lo duplicamos, el jornalero y el empleado está a la buena de Dios, porque tiene su seguro, puede tener su seguro que no lo atiendan. Y ahí también hay mucha gente que opta por el saliendo y pagando. Digo, nosotros preferiríamos que no. A mí me complicaba operativa y administrativamente el saliendo y pagando. Entonces, porque teníamos que asegurar, pero la gente quería saliendo y pagando, si no, no. Entonces, ideamos una serie de estrategias, pero no es lo ideal. Lo que se hace es, trabaja toda la semana y se le raya, así le decimos, ¿no? Las famosas
casas de raya, llegan una vez a la semana y le pagas o le pagas con tarjeta. Ese es otro tema. Pagas con tarjeta al trabajador y hay un solo cajero, ya hay varios, ¿no? Hay un solo cajero en Villajuárez. Entonces veías una fila interminable y tenían que agarrar el camión algunos y gastarse 50 pesos en ir a poder rayar. Es una serie de cosas que tenemos que ir abordando, pero sí hay dos mundos y al primero que le tenemos que preguntar es al jornalero ¿qué quieres? Y no tratar de venir nosotros a saber cómo resolverle los problemas sin que ellos nos digan o quiero más dinero, o quiero seguro, o quiero... Y las opciones están. ¿Y por qué no se les brindaría, por ejemplo, un sueldo flexible? O sea, que se den de alta con un sueldo muy bajito en el IMSS y ya se les pague por destajo, por ejemplo. Es que generalmente así se hace. Por eso el dato que está en el IMSS. Y aparte, a todas las de la ley. Hay un decreto, hay un instrumento legal, gubernamental, presidencial, que permite que las agrícolas paguen la cuota del seguro social a los trabajadores eventuales sobre el salario mínimo. Pero te digo, volvemos al tema administrativo y bueno, no quiero hablar de más, pero voy a dar un caso, un ejemplo mío. Yo opté por un modelo administrativo en mi agrícola de poder reportar diario cuánto realmente estaba ganando el trabajador. Entonces yo decía, mi trabajador está ganando 500 pesos. Me adhiero al decreto y con el decreto te voy a pagar sobre los 200 pesos, vamos poniéndole que era el mínimo. Entonces yo le pago el 500, pero te pago sobre 200. Perfecto. Administrativamente, el IMSS hizo un enredo, ¿no? Y no daba las bajas. Entonces cuando yo llegaba al mes siguiente a pagar, me decían, me debes. ¿Cómo que te debo? Pues me debes por estos 4 trabajadores. Ya los di de baja. Es que no se ha registrado en el sistema porque no lo habían registrado ellos. Entonces yo ya tenía un crédito fiscal por una deuda de algo que ellos no habían registrado. Me empezaron a congelar cuentas, me empezaron a sacar dinero, empecé a tener demandas, cuentas congeladas. Llegaba yo a la semana a querer rayar y tenía la cuenta congelada y no le podía pagar a ningún trabajador porque el Infonavit me estaba cobrando algo que el IMSS le dijo que le debía, pero que el IMSS no lo reportó correctamente. Llevo 4 años queriendo recuperar ese dinero. El IMSS sabe que lo tomó de manera incorrecta. El IMSS sabe que lo reportó de manera incorrecta, que fue su error. El Infonavit sabe que fue error del IMSS. Todo el mundo sabe. No me han regresado un solo peso de eso. Entonces los agricultores que estaban tratando de decir la verdad y de demostrar sus cartas, terminamos siendo afectados, pues vámonos por la otra vía. O sea, es bastante inoperante poder trabajar con eso. Imagínate un campo de 3,000 gentes, cuando tengas trabajadores eventuales, 1,500, 2,000 trabajadores eventuales, y que todos los días los tengas que estar dando de alta y todos los días los tengas que estar dando de baja, porque el día siguiente no sabes si va a trabajar contigo o con el vecino. No, y con esos antecedentes de que el IMSS no lo hace a tiempo. Y ese es el saliendo y pagando, el costo ese lo trae el saliendo y pagando, porque si vienes a trabajar conmigo, yo te voy a pagar el sábado, pues yo sé que vas a venir el lunes, el martes, el miércoles, posiblemente el jueves, no porque estabas cansado, el viernes y el sábado vienes a cobrar. Pero si quieren saliendo y pagando, te tengo que dar de alta, te meto una bolsa de dinero para poderles estar pagando y ya que te pago te vas y al día siguiente en el mismo puente, en los mismos camiones, resulta que dice otro, oye, yo quiero cortar pepinos y pago $1 más y se van todos. Y yo llego a operar a corte al día siguiente y no tengo ningún trabajador porque se me fueron. Entonces es bien complejo. Es una situación bien compleja que creo que tenemos que resolver ambos, ¿no? Los trabajadores y los patrones y el gobierno. ¿Qué opinas, Juan? Sí, es muy cierto lo que dice el ingeniero, porque todos los martes hago reunión, varios temas, ¿no? Lo que le había comentado, pero uno de ellos es que le digo, oye, se ocupan trabajar en un campo donde les den seguro social. No, es que Dios lo dice, no, uno de ellos dice, es que a mí me conviene saliendo y pagando. Trabajamos 6. Trabajan 6, un decir que le paguen 300 pesos en la mañana y van otra vez en la tarde y ganan otros 300. Entonces, pues a ellos les conviene. Pero en cuestiones de enfermedad, ahí es donde pues que voy saliendo y pagando. Entonces sí, es que a veces las mismas gentes no se dejan ayudar también. Entonces hemos tenido un lapso, ¿no? Por ejemplo, en la Cruz de Lota, un muchacho era velador, no me acuerdo si venía o iba, y lo atropella.
Entonces nos dimos cuenta porque allá estaba una maestra que nos estaba apoyando. Entonces quisimos ayudar al muchacho, pero no tenía seguro. Entonces la empresa, bueno, el representante de la empresa le habla y le dice, ¿sabes qué? Mira, no vayas a la cita porque se le puso cita, ¿no? Porque le iban a ayudar, lo de la cita de trabajo. Y le hablaron, no vayas y nosotros te vamos a comprar el prótesis, te vamos a pagar los días que fallaste, todo, vamos a pagar todo. Entonces el muchacho cede y no va. Entonces ahí ya no lo podemos ayudar porque él por su cuenta ya no se presentó, ya no hizo nada. Entonces, y al final no le cumple la empresa y entonces sí, pues ya no. Entonces hemos tenido este tipo de casos, pues ya es muy complicado. Por ejemplo, otro señor que era velador lo corren porque lo encontraron vendiendo estacones, la madera, pues entonces él dijo que también, ¿no? Ve la otra parte, pero el hecho pues ya lo hizo él, pues él mismo reconoció. Entonces son muchas cosas a la vez. Entonces conozco yo a la licenciada María Inés Corrales, no estuve a la reunión que dijo aquí el ingeniero, pero volverlo a recalcar, porque sí nos interesa, somos muchos los factores que nos interesa. Por ejemplo, el sector salud, el mismo sindicato, la AR, derechos humanos, los contratistas, a ver, va a haber todo este tema, porque sí es un tema que nos preocupa y sí debemos de tocarlo, porque es mucho el descuido, atropello, pues en el olvido también. Entonces suceden muchas cosas. Entonces creo que sí lo vamos a volver a tocar el tema. Está el maestro Loza, entonces él conoce bien del tema también. A través de él, a ver, hay que hacer la reunión. Aquí está el ingeniero también de la AR, entonces vamos viendo y creo que sí hay que hacer algo. El mismo doctor Rubén Rocha Moya toca mucho este tema, entonces yo creo que es cuando. Maestra, a usted me interesa su opinión como economista. ¿Qué le dice un caso como expone el ingeniero Riveros en el que una región en donde hay mayor cumplimiento de la regulación percibe menos ingresos que en la que no se cumple hasta ese nivel? Bueno, aquí en Sinaloa, es que cuando te cobran impuestos, entonces aquellos tienen economía, por decirlo como subterránea, porque no estás declarando, entonces ellos tienen más margen de ganancias que el productor sinaloense. Tú al declarar vas a tener que cumplir pagándole al IMSS, pagando los impuestos al SAT, o sea, vas a tener una serie de requerimientos para cubrir con las legalidades, y aquellos que no, pues están evadiendo y tienen un margen de ganancia mayor. En la teoría económica, cumplir con la regulación no siempre significa tener mejores resultados. No, al contrario, cumplir con las regulaciones económicas, tú haces que tus trabajadores sean empleados formales, y tú al tener empleados formales les estás dando prestaciones. Entonces, esos empleados van a tener mejor calidad de vida y mejor retribución a la larga, porque pueden ir generando ¿cómo se llama? A la Afore, pueden ir pagando, pueden ir teniendo seguridad de salud, educación, etcétera. Pero siempre y cuando les den esos servicios. Ah, sí. Están siendo Son problemas estructurales. Sí, beneficiarios, un servicio que posiblemente no te lo dan. Entonces yo creo que ese es un tema gravísimo. Estoy pagando, un trabajador que está pagando por un seguro social y que cuando va no le dan cita, ¿qué está pasando con eso? ¿No? Entonces, tú vas a la farmacia donde ya tienen su consultorio y ahí te tienen en el mismo día. Y si le sacamos números a lo que están pagando los jornaleros de seguridad social y lo que terminan ellos gastando de su propia bolsa para atenderse, pues ahí es donde ves que hay un sinsentido enorme. Y por eso optan muchos a decir, pues yo no voy a ir al seguro porque no me atienden, porque me dan largas, entonces mejor me atiendo solo y me quedo con ese dinero. Pero si llegas a tener un accidente de trabajo, un problema grave, donde tenga que hacer una operación de miles o de cientos de miles de pesos, ahí es cuando dices, oye, espérate, pues es que no me diste seguro, es que tú renunciaste, ¿no? Y también el patrón se prestó. O sea, pero es todos los temas que veamos y todo lo que está pasando es patrón, empleado y gobierno. Los tres tenemos que resolver y los tres somos corresponsables
de cada una de las cosas que está pasando, ¿no? Yo creo que lo que también se debe trabajar, por ejemplo, es hacerlos conscientes pues de lo que están perdiendo ellos al no generar, a no pagar el IMSS. Aunque por ejemplo, es cierto que el IMSS para una gripa o una atención de enfermedad así no es eficiente, pero en el caso de una hospitalización, una cirugía, es muy buen servicio porque te ahorras mucho dinero. Pero es el famoso seguro, ¿no? O sea, si pagas el seguro de tu carro y no chocas, ¿tiraste el dinero? No, porque me dio seguridad. Sí. Si pagas el seguro de tu carro, chocas y el seguro no te lo hace válido, ¿no? Mayor. Entonces, y tenemos que entender que es el día a día, pues, ¿no? O sea, y vuelvo a decir lo mismo, esos 100 pesos, esos 50 pesos, esos 200 pesos extras que le pueden dar a una persona, les hace una diferencia enorme. Y ahí quiero también meter el tema del trabajo infantil, de la mano de obra infantil. A las agrícolas organizadas les cuesta que no trabajen los niños. Y hay muchas familias que obligan, o no obligan, presionan. Vamos a poner de una familia de 10, 15 gente, ¿no? O 10 gente, vamos a poner. Y trae 3 menores de edad. Y tú le dices, van a trabajar ustedes 7 y los 3 menores de edad. Ah, entonces nos vamos a otro lado, ¿no? Y hay veces que el productor tiene la necesidad, pero la misma familia es la que está empleando obligando a emplear a los jóvenes. Hay jóvenes que llegan con actas de nacimiento, que ahorita pues con lo del tema del CURP, digital, posiblemente se puede llegar medio a solucionar, pero llegan con acta de nacimiento de parientes, de hermanos, y un acta de nacimiento no tiene ni foto. O sea, ¿cómo sabes si es él o no? Y terminan esos 100, 200 pesos, 300 pesos extras que te puede ganar un hijo, son un ingreso bastante importante para las familias. Por eso hay veces que ellos mismos son los que presionan para que trabajen. Y decir, son niños hasta los 18 años, pues digo, por favor, ¿no? A nosotros también hablamos de jóvenes y a los 16 años ya pudieran estarse... Pero con base en la ley del trabajo se supone que los jóvenes arriba de mayores de 15 años ya pueden laborar. En el campo no. En el campo no. En el campo no, porque se considera que es extremadamente peligroso, siendo que estadísticamente no es así, entonces no los permiten trabajar más que en trabajos administrativos. Entonces, ¿tú crees que un agrícola va a contratar a un joven para que esté en la oficina llevando las cuentas del contador? O sea, los jóvenes son los que menos experiencia tienen, o sea, no lo vas a poner en el puesto administrativo. Entonces, no está bien la ley. Y cabe aclarar, esta ley, cuando 4 años atrás, cuando todavía Rubén Rocha era senador, aprobaron por unanimidad en el Senado, en ambas cámaras, que se permitiera trabajar en el campo a los jóvenes de 16 y 17 años. 15 no, de 16 y 17. Aún aprobada la ley, mandaron a la Secretaría del Trabajo una resolución para que pusiera los reglamentos. Es hora que no saca los reglamentos la Secretaría del Trabajo. Entonces, esos mismos jóvenes que no pueden trabajar, ¿qué hacen? Se van a trabajar a un campo donde saliendo y pagando, donde no les dan seguro, se van a trabajar de punteros, se van a trabajar ni siquiera, o sea, no te tienes que ir al extremo que sí pasa, pero se pueden ir a trabajar a un lugar donde no les dan ninguna prestación y que abusen de ellos, ¿no? Laboralmente. Pero eso lo está generando la misma ley, el mismo gobierno te está impidiendo que le des servicios y trabajo supervisado, honrado y bien pagado a los jóvenes. O sea, me parece inadmisible y no quieren mover un dedo, ¿no? Entonces, eso me preocupa. Vacíos legales. Juan, ¿cuál ha sido su experiencia con este tema de trabajo de las juventudes? Sí, es ciertamente lo que dice aquí el ingeniero. E incluso me hablaron desde la Ciudad de México para entrevistarme que por qué quieren los jornaleros que trabajen los hijos, ¿no? Aquí yo creo que también se debe a varios factores. Por ejemplo, es de que no les alcanza, de que no les alcanza salario, trabaja el papá y la mamá, pero pues no les alcanza. Entonces, y también la otra parte, que a los jóvenes les rinde más el trabajo. De 15, 16 años, pues si es por tarea o por destajo, como se nombra, pues andan más, tienen más energía, no trabajan igual que un adulto mayor,
Entonces, también se está pidiendo ahora sí que ellos trabajen, ¿no? Entonces, son los dos factores. Entonces, sí, se le apuesta más a que los muchachos vayan a la escuela, que se preparen, pero igual volvemos también a decir lo mismo, no hay un lugar en específico. Ellos están en Zacatecas o están en Michoacán y vienen aquí a Sinaloa, trabajan 2 o 3 meses y se van para Chihuahua. Entonces, no concluyen el estudio, pues. Entonces, pero sí, hemos estado, en Sinaloa se protege la niñez, está bien, pero los papás sí quieren que trabajen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un destino, se quedan, si hay 2 o 3 menores de 16, 15 años y se quedan, y pues se van a andar con los amigos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo el ingeniero que sí. Entonces, y ya entreteniendo o trabajando, pues ya están bajo el resguardo de los padres, pues. Pero sí es un poco complicado. También tenemos jóvenes de 14, 15 años que ya tienen una familia, que ya están casados, que ya tienen hijos, que por lo tanto ocupan hacerse cargo de su familia, pues. Ese es el otro factor, que por usos y costumbres, pues ya vienen casados, ¿no? Que la mujer ya ocupa el seguro, aunque sea menor de edad, que ocupa el seguro o ocupa que el esposo trabaje. Entonces son las dimensiones, pues. Muy bien. Pues ya tocamos el tema de la ineficiencia institucional, el tema de la seguridad social. Quiero preguntarles también el tema de la migración hacia Estados Unidos. ¿Hasta qué punto creen ustedes que está siendo un factor para disuadir la llegada de nuevos trabajadores a Sinaloa? Antes. Pues es primordial porque allá te pagan por hora, ¿no? O sea, por destajo. Y aquí, o sea, el tipo de cambio siempre va a influir para que se vayan porque van a ganar más allá. Sí, el tema es que también allá están yendo a trabajar, pues hasta cierto punto. Bueno, pues están las visas, volvemos al mismo tema en Estados Unidos. Están los trabajadores que van con todas las de la ley y los que no. Entonces, no les dan ningún beneficio. El patrón se ahorra esos impuestos, esos gastos. Ganan más dinero, definitivamente ganan más dinero allá. Pero sus costos de allá de vida son también más altos. Hay historias de terror, ¿no? De trabajadores que se van allá y que los tienen en una caja de tráiler durmiendo en temperaturas frías. O sea, hay historias de terror en ambos lados. Lo que hay que recalcar es una cosa bien interesante que creo que hizo cambiar al Valle, aquí en Culiacán, el OTA, son las regulaciones de las certificaciones para exportación. Los productores exportadores tenemos que cumplir con una serie de requisitos que nos están revisando y nos están checando todo el tiempo. Entonces, para poder exportar nos revisan, pero para vender nacional, para poder exportar nos revisan que cumplamos las leyes mexicanas. Pero para poder vender aquí en México, nadie nos revisa que cumplimos las leyes mexicanas. El nadie pero poco nos revisa, ¿no? Entonces, volvemos a eso, pues, o sea, ¿qué le pasa a México en esta impartición? Que generas oportunidades, volvemos a poner la misma palabra, donde vale más la pena para el trabajador irse, aunque sea sufrir, pero ganar más lana, pues. Y cada quien va a tomar su decisión. Habrá quienes prefieran esa seguridad con el tiempo, que son los que están viniendo, así como está diciendo Juan, de casos que se establecieron en Sonora, en Chihuahua. Hay muchísimos casos de aquí, ¿no? O sea, nos tocó ir a la Ciudad de México, al Senado, a llevar a unos jóvenes que estaban aquí a hablar durante la propuesta esa de la ley de jóvenes, que no les quiero decir menores, porque menores, te imaginas, te viene a la cabeza un niño de 4 años cargando una cubeta, que sí existía, a mí me tocó, ¿no? No puedo decir que no era, ahorita ya no los veo, yo no los veo en ciertos campos, de que puedan seguir existiendo puede ser, pero vamos poniéndole edades, ¿no? Vamos poniéndole 16, 17 años, ya, pues, ya. Ya son padres de familia. Familia, ahí pues, ¿qué tienes? Sí. Entonces, de casos de éxito de familias que empezaron a venir, que les gustó tanto que se quedaron aquí, que sus hijos estudiaron, y otra de las cosas que mencionabas también, que fue, lo considero un logro de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y de Profamilia de Jornaleros, que logramos avalar esos estudios porque no vienen en las fechas ideales conforme al plan de estudios de la SEP.
Entonces, cuando vienen aquí a los campos que están regulados, les se terminan entregando su certificado de fin de cursos o de grado completo, aunque no hayan estado Sí. el tiempo suficiente. Pues, o sea, esa fue toda una negociación y trabajo junto con la Secretaría de Educación y eso se puede. Por la parte de salud también, lo que mencionabas ahorita, lo de las gripas, se establecieron consultorios dentro de los campos agrícolas, se le sigue pagando la cuota al IMSS, el IMSS manda doctores, se llama, bueno, son consultorios donde el IMSS les manda a los doctores y cositas que sean leves las atiendes ahí mismo en el campo y le quitas flujo y le quitas peso al IMSS. Esos son buenos programas. Hay uno de guarderías subrogadas también. Si tú pagas al IMSS y tienes tu guardería, el ISSSTE te paga por la guardería que tienes porque no estás utilizando la de ellos. Pues te está regresando, por así decir, el dinero. El problema es que las guarderías son creo que hasta los 4 años. 4 o 6 años. 4. A partir de imagínate, a los 5 años, vamos poniéndole 4. De los 5 años a los 17 años, como patrón, tienes que estar manteniendo a los hijos de tus trabajadores sin trabajar. Entonces, no tiene sentido. O pónganlos a estudiar, pero que le apoquine el gobierno, o atiéndanlos y que le apoquine el IMSS, o sea, pero no podemos estar pagando doble estos tipos de cosas, ¿no? Usted fue en el tema de la migración a Estados Unidos, ¿cómo lo perciben? Tenemos familiares en Estados Unidos. Igual ellos están trabajando, ya se quedaron por un tiempo. Pues en Fresno, en Madera, creo que están. Tengo un hermano, tengo cuñados en Estados Unidos, pero pues sí, es otra vida, creo, es otro. Sí se ganan ellos bien y allá están, ¿no? Atenciones médicas, Juan, allá en esos casos que conoces, o sea, si se enferman, ¿qué pasa? Por ejemplo, un hijo de mi cuñado estuvo enfermo y lo estuvieron atendiendo, pero más no sé si ante el sector salud de aquel país o por particular. No estoy enterado. No, y no hay opción de estudio tampoco. No. Entonces, sí. También lo que me preocupa, que falleció una persona en Campo Acapulco, y la esposa de él me asegura que el señor tenía 6 años trabajando, colaborando ahí como velador, y en su estado ante el IMSS aparece con 3 años. También lo hemos comentado, aquí quiero comentarle al ingeniero que agrícolas establecidas, reconocidas, dan de alta y de baja a los trabajadores. En el lapso de que no esté dado de baja y sufre un accidente, entonces ahí es donde, de hecho, en esta semana hay una persona que trabajaba en Layson, de velador, con Layson, Campo San Isidro. Entonces él lo atropelló una moto y lo llevaron a Costa Rica y le dijeron que no tenía seguro, pero inmediatamente lo dieron de alta, porque estaba dado de baja. Pero sí, igual son detallitos que sí, pues que sí, sí nos llama la atención. Entonces, por ejemplo, dan de baja, ¿qué será? Una semana de alta y una semana de baja. O, por ejemplo, un miércoles, Campo Pía, un miércoles, si no va la persona a trabajar ese miércoles, ya no da de alta. Entonces, es donde yo creo que el gobierno federal está al pendiente de esto. También, a veces no. Debería y nos debería, yo creo, que dar las herramientas para que lo podamos hacer bien. Te voy a poner un caso. Las altas y las bajas, la verdad, son necesarias, porque si no vienen a trabajar, un trabajador que vino el lunes, no lo puedes tener dado de alta el martes, porque el martes posiblemente no vino a trabajar contigo. Entonces yo no voy a pagar por un trabajador que no ha trabajado conmigo. Entonces eso hay que aclararlo. ¿Cuándo lo das de alta? Cuando ya llegó, cuando ya sabes que va a venir. Hubo un tema donde en el transporte de la zona que llegaron a llegar al campo sufrió un accidente el camión. Y dicen, es que no estaban dados de alta. Pues es que todavía no llegan. O sea, operativamente, administrativamente, no puedes hacer ese tipo de cosas, pues. De Layson, era un velador, muchacho. Pero fue un accidente en moto afuera. Los accidentes pasan, ¿no? O sea, los accidentes pasan y los empleados
se lastima, se pueden lastimar adentro, se pueden lastimar en el transcurso, se pueden lastimar ellos en su casa, o sea, los accidentes pasan, por eso tienen que estar asegurados. Lo que les comentaba, el esquema en el que yo utilizaba, que se llamaba libreta electrónica, ahí lo interesante de ese esquema es que yo tenía toda la semana para poder decir, a fin de semana decía, todos estos vinieron. Eso nos diera muchísima tranquilidad y libertad a los mismos empleadores para poder decir, como decimos, a toro pasado, quién vino y cuánto ganó. Pero si el IMSS y el Infonavit siguen operando de esta manera tan mal hecha y puedo decir tan agresiva de congelar cuentas por agrícolas me atrevo a decirlo, de millones de pesos semanales de nóminas que mueven, congelarles cuentas por 5,000 pesos, por 15,000 pesos. Y que no los deben, ¿no? Simple y sencillamente son discrepancias administrativas. Entonces, si se hacen las cosas bien, creo que tenemos mucho margen para mejorar. Si se siguen haciendo las cosas mal, vamos a seguir buscando. Tenía un contador, tengo que aclarar que ya no trabajé mucho con él, lo corrí rapidito, pero me decía el contador, hay 2 maneras de hacer las cosas, nada más 2. Todo bien o mal, ¿no? 99% bien es mal, porque tienes un 1% mal. Si llega gobierno y te atora, llega Hacienda, llega la Secretaría del Trabajo y te encuentra ese 1%, pagas multa. Y me decía el contador, ¿qué prefieres? ¿Hacer todo 100% bien? Que es una lata, es prácticamente imposible. ¿O lo haces mal y cuando te caigan, vámonos, mordida y se acabó? Yo no lo hice, pero estoy diciendo que esa posibilidad existe. Y esa posibilidad, gobierno deja que suceda, se hacen de la vista gorda, dejan que pasen las cosas. Pues así nunca vamos a mejorar. El productor o el patrón, cada vez es más difícil cumplir con los requisitos. ¿Y qué ha pasado ahorita? Han venido a reforzar las leyes para los mismos que sí están pagando. La ley de las 40 horas va a ser un problemón para los empaques agrícolas, si la aprueba. La ley silla, que tenemos que poner silla a los... El surco, ¿no? Yo decía, ¿cómo le vas a...? Ya vi que salieron unas sillitas que es así, bueno, una tecnología nueva, ¿no? Pero son cosas sin sentido, sin cabeza, sin escuchar, que se toman decisiones a nivel gobierno y el patrón, el trabajador, va a buscar la manera de sacarle, no de sacar la vuelta, de navegar con ese problema. Muchas veces el afectado termina siendo el empleado por leyes que generan y que hacen y que redactan gentes que los están protegiendo. Por favor, Sí. hay que hablar con ellos. Sí, porque mientras más trabajen, más les pagan. Por ejemplo, el empaque, un ingeniero que entra en la tarde y sale hasta la 1, 2 de la mañana, por ejemplo. Pero les paga más, pues, o sea, estamos refiriéndonos a los del empaque, a las mujeres que empacan berenjena, pepino, tomate. Y lo que pusieron ahí es que no vas a poder tener más de tantas horas extras. Entonces, básicamente esa ley que es para proteger que no explotes y sobretrabaje el mismo empleado, le está quitando la oportunidad de ganar dinero. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que contratar a otro más. Ahorita que tenemos problemas de disponibilidad de mano de obra, ahora tenemos que tener 1.2, 1.3 hasta 1.5 de gentes porque no les voy a poder dar horas extras a mis propios trabajadores. Eso a mí se me hace una injusticia para el trabajador. El que quiera trabajar, que trabaje. Sí, te entrenan. Sobre todo temas de destajo. Y hay unos que son Superman, ¿no? O sea, gente impresionante para trabajar que ni una máquina es tan capaz como ellos, pero se cansan. Entonces, eso ha funcionado. Si tú los contratas por el día, pues, que anden y te saquen un surco, 2 surcos. Los contratas por surco y el mismo trabajador se amarra, se aprieta, se esfuerza, te saca 3, 4 a las 10, 11 de la mañana, termina agotado, pero pues te sacó 4 tareas, pues, ¿no? Entonces, creo que eso es algo beneficioso para el trabajador. Sobre eso, ¿qué opina usted, Juan? ¿Cuál es la impresión que le da de la preferencia que existe? Yo creo que, por ejemplo, hay muchas empresas, no hablando de agrícola, por ejemplo, la Bachoco, que trabaja de noche. Por ejemplo, yo trabajé en la Bachoco, entrábamos, ¿a qué hora? A las 11 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana. Había 2 turnos, en la mañana y en la noche. Entonces, pero yo creo que sí, en vez de ayudar, viene a afectar, creo.
porque pues hemos visto las empacadoras que entran en la tarde y salen en 2, 3 de la mañana, pues, pero es normal cuando hay mucha fruta. Entonces, mientras más trabajan, mientras más, pues, les va mejor, pues. Entonces, ahí es donde nos vendría a afectar. Bueno, afectar a las familias estas, pues, de que hay empacadoras que se dedican a eso, pues, a empacar. Entran, qué decir, a las 3, 4 de la tarde y mientras llegan las frutas y trabajan toda la noche. Pues ya pasamos sobre la exposición de muchos de los factores que originan el problema, a menos que haya algo que se nos esté pasando, para poder continuar con soluciones que existan, que nos puedan platicar para poder, pues ya salir, ¿no? Primero que nada me interesa saber qué es lo que se está haciendo actualmente como para sortear esta deficiencia. Ingeniero, si nos pudiera platicar. No me pusieron aquí la fecha, pero creo que fue alrededor del 2006. Se institucionalizó una IAPEC, una institución de asistencia privada dentro de la misma Asociación de Agricultores del Río Culiacán, que se llama Profamilia de Jornaleros, IAPEC. Profamilia se dedica a velar por la parte de los jornaleros y sus familias, tema de nutrición, salud, educación, deporte y bienestar social y comunitario, ¿no? Tenemos varios programas, trabajamos prácticamente con todas las agrícolas afiliadas a la ARC. Quiero aclarar que el esfuerzo, el trabajo, el gasto, es gran parte o la mayor parte o prácticamente todo de las mismas agrícolas. Profamilia es un coordinador de esas acciones. Pero tenemos números bien interesantes, muy bonitos, tenemos una gran cantidad de casos de éxito y tenemos esa seguridad de que se están haciendo las cosas bien. Siempre las podemos hacer mejor, pero en esos campos que a nosotros nos corresponde, nos representa, están haciendo las cosas bien. Tenemos una liga deportiva donde participan 1,800 gentes, creo que es casi del tamaño o hasta más grande que el famoso torneo de los barrios. A los campos de estas agrícolas llegan son atendidos alrededor de 35,500, arriba de 35,500 personas todos los años. Aquí tenía de las guarderías, niños atendidos en guarderías, arriba de 7,500 niños todos los años, ¿no? Beneficiarios de programas de las ligas deportivas, 1,800, niños beneficiarios en escuelas, 4,500. Hay esos datos, ¿no? Población atendida con servicios dentales, tenemos una unidad móvil, eso que ganamos en concursos de otras fundaciones que nos brindaron una unidad móvil y hacemos rondas y llegamos a los campos agrícolas a atender a los mismos jóvenes, a los niños, a las familias, a todos. 2,800 atenciones dentales, ¿no? Y todo eso es pagado con dinero de los agricultores y fundaciones. Entonces, están esos casos, se puede hacer, lo podemos hacer mejor. En la Expo Agro tuvimos un stand ahí tuvimos un stand de Profamilia. Se acercó el secretario Julio Verdeguer y le dije, aquí está la solución, ¿no? ¿Qué debería de haber? Profamilia no nada más en Culiacán. Profamilia Sinaloa Norte, Profamilia Sinaloa Sur, Profamilia Chihuahua, Profamilia Sonora. O sea, realmente tenemos que tener ese control y ese tipo de visión y hacer el trabajo. Entonces, creo que es un gran ejemplo de las cosas que se pueden hacer y nos tenemos que sentar en la mesa. Otra solución era la que les comentaba hace rato, esa mesa de trabajo que definitivamente faltaba gente, No estoy diciendo que estaba completa, pero es la mesa más grande interdisciplinaria en la que me ha tocado trabajar. Esta tiene que ser una mesa de todas las semanas ir abordando temas, ir resolviendo temas y que estén todos los involucrados. Creo que generamos bastante conciencia. Hubo visitas a agrícolas en esa mesa, donde vieron la diferencia, porque es pues tú sabes que hay agrícolas donde las cosas están muy bien, ¿no? Comedores muy bonitos, buena alimentación, buenos servicios, diferentes programas, porque al agricultor le conviene que vuelvan. Acuérdate que en los negocios es bien importante la rotación de personal. Pues desde el principio cuando lo tomamos en cuenta, ¿por qué queremos dar estos servicios?
Pues una cosa son obligatorios y la otra es porque queremos que la gente esté satisfecha y que regrese. La gente que regresa no necesariamente son de las que escuchan las historias, que son las historias buenas. Las historias que escuchamos son de la gente que queda suelta, que queda a la buena de Dios, que abusan de él en un campo, se va a otro, abusan de él en el pueblo, controles de drogas, etcétera, ¿no? O sea, en los campos agrícolas, que es responsabilidad del agricultor y de la empresa que no haya accidentes, que no haya violencia, que hay, pero se controla. Brotes de... nos ha tocado, me tocó a mí no personalmente, pero durante mi proceso, atender, creo que un brote de cólera que hubo, y rapidito se actuó junto con la Secretaría de Salud, que tenemos una relación estrechísima con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, así es. Pero pues creo que lo que está haciendo y lo que está demostrando la ARC aquí es, nosotros lo vamos a hacer a como se pueda, te toca a ti gobierno, vamos haciéndolo juntos, pero si no lo haces tú, no lo podemos dejar que nadie lo haga, ¿no? Y creo que con esa actitud tenemos que entrarle todos y cada quien, como bien creo que lo dijiste ahorita, tomar su responsabilidad y entender el caso. Una persona que te esté diciendo, no quiero que me pague seguro social, pues no es por tonto, es porque realmente tiene una necesidad ahí que tiene que ser atendida y hay que escucharlos. Y creo que es muy sencillo, con ciertas modificaciones que se le pueden hacer al seguro social, como lo estoy diciendo, pagos fijos. O sea, tú traes a los trabajadores que quieras, tú tienes derecho a tantas atenciones y está pagando pagos fijos. El seguro social tiene un ingreso continuo, fijo, que ya sabe cuál lo puede calcular, puede hacer presupuestos. El productor ya sabe cuánto le va a tocar. Y no tienes que andar con esos cuentitos de, hey, reporto que ganó 220, o reporto que ganó 200, o lo doy de alta o lo doy de baja, o si llegó tarde, no lo doy de baja. O sea, es demasiado extenso y eso lo están generando ellos. Y creo que en ellos está la solución. Y nosotros con la mejor disposición de poder hacer eso, ¿no? Maestro, ¿usted qué nos podría platicar sobre su opinión sobre lo que le hace falta a Sinaloa para poder solucionar esta falta de mano de obra? Ok, yo creo que aquí deben de trabajar los tres entes, el sector privado, dándoles mejores condiciones, como ya lo comentaba el ingeniero, a los jornaleros, el sector público, dotando a los empresarios agrícolas en brindar las herramientas para que apoyen a los jornaleros con escuelas, con maestros, con médicos y también dándoles créditos fiscales para que cubran el IMSS. Y el jornalero que con la mejor disposición que venga a trabajar. ¿La academia en Sinaloa se ha ocupado en este tipo de problema? Mira, yo creo que aquí sí necesitamos una buena vinculación entre la academia y el sector productivo, ¿no? No existe un buen diálogo, de hecho yo lo he vivido, he ido a solicitar información para mi tesis y me han cerrado las puertas. Yo siento que la academia también debería de intervenir, sobre todo en este aspecto la Facultad de Agronomía, en enseñarles nuevas técnicas a los jornaleros de cómo cortar la fruta, de cómo conservarla. O sea, sí debe de haber capacitación de parte de la facultad hacia los jornaleros, apoyando en ese sentido. Y en la Facultad de Economía apoyando con costos o con proyecciones también para impulsar el sector. Juan, ¿qué nos podría comentar sobre las necesidades para hacer a Sinaloa más atractivo para esa gente trabajadora? Sí, mire, tenemos muchos años que vienen nuestros jornaleros a trabajar, pero una cosa muy importante, lo que está diciendo el ingeniero, de que se les paga el seguro, se les paga Infonavit. La parte jornalera desconocemos del Infonavit. Infonavit, del Afore. El Afore hemos batallado. Tengo tiempo tratando a las gentes y hay gente que tiene 2, 3, 4. Hay una persona que tiene hasta 7 números. Entonces, ajá.
Entonces, por decirle a la gente también, vámonos, hay que arreglar esto a la subdelegación, pues después vamos a ir. Bueno, entonces, por lo tanto, pues tiene 7 números el muchacho, que trabajó en Oaxaca y ahorita está aquí trabajando, va a un campo y le dan un número, va a otro campo y le dan otro número. El chiste es de que, entonces, y hay otra persona que, gracias a Dios, se logró que le están pagando su pensión mínimo, pero él está pidiendo o quiere saber, no tenemos esa parte de la información, de su Infonavit. Le dijeron que no tenía nada, pero ¿cómo pudo acumular las semanas o cómo pudo cotizar si no tenía IMSS? Entonces, esa es la parte que no tenemos esa información. He estado pidiendo que nos visiten. Igual el ingeniero sí ha estado en Villa Juárez, ¿no? Pero no lo conocía. Conocía al doctor José Luis de la Torre. Entonces, igual, ahí están los jornaleros, de viva voz, que los escuche. Invitar a la maestra también de que llegaron unos muchachos estudiantes y entrevistaron a los jornaleros. Entonces les pedía permiso, oye, te puedo entrevistar, o sea, cuándo ganas, a qué hora entras y a qué hora sales, cuándo te pagan, te dan IPS, no, pues no. Hay gente que todavía no sabe ni qué es, que tiene derecho a ser atendido ante el IMSS. Entonces, no, pues que yo voy aquí a la farmacia y yo compro medicamentos. Entonces, estamos dejando de recibir o ser atendido los derechos que tienen los jornaleros. Entonces, sí, yo creo que falta de información, por ejemplo, lo que digo, a veces, cuando traigo a las personas a la subdelegación, me dice, oiga, ¿usted qué es? ¿Qué es de él? Porque piensa que le estamos cobrando o que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces le digo, no, pues, pásale, tú eres el indicado. Muchas veces la persona no sabe cómo llegar, no sabe, por ejemplo, una aclaración, entonces, lo estamos acompañando, pero sí, creo que tendría que haber una, no sé, un pequeño oficina en Villa Juárez porque en Villa Juárez, en la clínica, pues no, sabes que nos mandan hasta la subdelegación. Entonces yo creo que falta de información, falta de conocimiento, los derechos que tenemos como trabajadores y todo eso. Creo que sí sería algo grande. Sabes que tienes derecho a esto, y el derecho también como un trabajador, ¿no? Es el derecho que tienes como trabajador y el derecho que vas a pedir. Porque a veces, como dice el ingeniero, me ha tocado Campo Capilla, corrieron como a 12 trabajadores. Entonces llegaron conmigo a pedirme que abogara por ellos. Entonces le digo, bueno, pues, hablo de trabajo, estoy hablando cuando estaba el licenciado Hilario de la Secretaría del Trabajo. Entonces ya me informa de que ellos querían comer dentro del invernadero, que no está permitido, y aparte no querían comer a la hora que tenían que comer, sino que ellos querían comer a la hora que les diera hambre. Entonces estaba recién fumigado y no podían comer en ese lugar, pues, y ellos querían comer ahí. Entonces le dijo el ingeniero, ¿sabes qué? Pues no pueden comer aquí. En primer lugar, hay reglamento por higiene, para no crear plaga y todo eso, que no podían comer dentro. Y aparte de eso, estaba recién fumigado. Entonces, ellos se hicieron enojados, no, pues entonces nos vamos. Entonces, pero igual entender, también no tienes derecho y también tienes responsabilidad. Entonces sí, pero sí, falta de información y falta de... Muy bien. Pues para ir dando cierre, vamos a hacer comentarios finales. Nos vamos primero con el ingeniero, después la maestra y después Juan. Claro, si tienen algo que se quedaron con ganas de decir, pues es un momento. Repetir que es un problema extremadamente complejo. Son muchas cosas las que interactúan en cada uno de los casos. Ahorita ha explicado a muchos casos particulares ahorita Juan, y creo que esos casos particulares, pues definitivamente como todo, ¿no? Hay muchas versiones dentro de lo mismo, hay muchos responsables, corresponsables. No me atendieron, ¿quién no te atendió? El seguro, el patrón no te dio, o sea, se tiene que hacer prácticamente todo un desglose de qué fue lo que sucedió. Han pasado casos muy graves, muy feos en los últimos años. Sobre todo los peores han sido en el norte del estado, donde se hace muy mediático, se hace mucho ruido, el gobierno se arranca las vestiduras y
les voy a decir que en 3 años, después de 4 o 5 casos de estos, no creo que hayamos dado un paso adelante, un solo paso. O sea, se apara otra vez mediáticamente el tema del jornalero y regresamos a lo mismo. Entonces, la intención la estamos haciendo nosotros como productores, lo estamos cumpliendo, sobre todo por las certificaciones, porque tenemos un cliente que simple y sencillamente no nos va a comprar si hacemos las cosas mal. Pero nuestro regulador de leyes es el mercado, no es el gobierno. O sea, creo que el gobierno se tiene que poner a hacer su tarea. Está difícil, bastante difícil. Podemos empezar con algo. Creo que no hemos llegado a nada. Las reuniones al haber hecho las reuniones fueron muy buenas. Perdiéndole seguimiento a eso, yo creo que hasta ahí quedaron. Hay temas de drogadicción, hay temas de incluso de crimen organizado, de abusos, de muchísimos temas. Lo que sí tenemos que ser bien claros es de no separarlo. No podemos decir, nosotros como productores organizados no podemos decir, no, todo es de un color de rosa y no pasa nada, pero tampoco podemos estar cargando con todas las platos de las cosas que no hacemos nosotros, ¿no? Entonces, creo que lo pongo así. Son 2 mundos y nuestra intención y el ideal es que lo negativo, o sea, vamos suponiendo, el mundo de la informalidad cada vez se parezca más al otro, cada vez sea más grande el de la formalidad y el de los buenos servicios, por así decirlo, y no servicios, condiciones, simple y sencillamente. Darle las condiciones humanas que necesita, pero para eso necesitamos estar involucrados varios y cumplir varios nuestra parte. Bueno, pues yo desde lo que pienso es que cuando hay economía informal, quiere decir que son los marginados de la economía formal. Entonces esas personas no tienen derechos, pero como decían aquí también el señor Juan, que es muy importante también que el gobierno aporte, porque, por ejemplo, a él que le cojan las cuentas, porque el IMSS no hizo su trabajo, entonces también hay muchas fallas estructurales que no puede recaer solamente en el productor, porque han ido perdiendo apoyos. Entonces ellos, ¿cómo se apoyan para generarles un ambiente seguro a trabajadores? Pues entonces yo creo que el gobierno tiene que también asumir su parte. Yo por último, yo quiero hacer la invitación a los que formamos parte o los que estamos viendo el problema de los jornaleros agrícolas. Invitar al sector salud, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Asociación Agricultura de Culiacán, ¿a quién más? Incluso a los mismos sindicatos, creo, y plantear estas situaciones. Yo he hecho comentarios, ¿no? En mi cabecita de que antes de que llegaran los jornaleros, visitar los campos agrícolas si están en las condiciones para recibir a los jornaleros, pero no. Incluso cuando llegan los jornaleros, que lo dice el ingeniero, que sí hay doctores, sí hay médicos en los campos, que también pedí, ¿no? De que el sector salud revise a las personas, en qué condiciones vienen mujeres embarazadas, adultos mayores, niños. Entonces, la trabajadora social de los campos tiene ese padrón, ¿no? Pero debería de intervenir el gobierno para ver cuántas gentes llegan. Hablamos un número, ¿sabes qué? Llegan tantos camiones en el campo El Chaparral, hablando de la Cruz de Lota, o llegan tantos camiones al Chaparral de aquí de Villa Juárez, pero en sí no sabemos cuánto, bueno, por lo menos yo no sé cuánta gente llegan, pero que sí llegan 25, 30 camiones, 10, entonces es un número pero sí hemos estado pidiendo de que vean las condiciones, porque después dicen, no, es que ya vienen enfermos, o que trae hepatitis, o vienen en una enfermedad que se pueda, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, volver a hacer la invitación, y que estemos los que estamos interesados en el tema de los jornaleros. Muy bien. Pues con eso concluimos. Les agradezco mucho que nos hayan podido acompañar esta ocasión, y pues muchas gracias a la audiencia también por acompañarnos en esta primera mesa de análisis de Revista Espejo.